Paz y bien, muchachos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las unidades químicas de masa. Entonces, primero, iniciamos diciendo que las unidades químicas de masa es el conjunto de unidades planteadas con la finalidad de expresar la masa de las sustancias y su relación con el número de partículas contenidas en ella, sean átomos, iones, moléculas, partículas, etc. El uso de estas unidades y otros términos relacionados se hace necesario porque es imposible determinar en forma directa la masa real de los átomos y las moléculas, debido a sus dimensiones muy pequeñas y microscópicas. Entonces, para entender, ¿no?, las unidades químicas, tenemos que hablar primero de lo que es la masa atómica y el número de Avogadro. La masa atómica, antiguamente llamada también peso atómico, es la masa promedio relativa y ponderada asignada a los átomos de un elemento y comparada con la unidad de masa atómica UMA, el cual se define como la inversa del número de Avogadro, el cual es expresado en gramos. Un mol representa una cantidad muy grande de unidades, es decir, números que van más allá de los que estamos acostumbrados a emplear habitualmente. La equivalencia en partículas de un mol es el número de Avogadro, que equivale a 6,023 por 10 a la 23 unidades. Acá tenemos las masas atómicas de los elementos que nos ofrece la tabla periódica. Por ejemplo, el elemento hidrógeno en la tabla periódica nos indica que su masa atómica es 1. El carbono, su masa atómica 12. El oxígeno 16, el nitrógeno 14, el fósforo 31, potasio 39, el hierro aproximadamente a 56, el azufre 32, el calcio 40. Entonces vamos a ver ahora lo que es el atomogramo o el número de moles. Un atomogramo normalmente se define como la masa atómica de un elemento expresado en gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero hallar el atomogramo o el mol de átomos del hidrógeno, voy a la tabla periódica y me indica que es 1 su masa atómica, ¿no? Entonces, un atomogramo equivale a 1. Lo expreso en gramos, ese es el atomogramo del hidrógeno. Igual que en el nitrógeno, un atomogramo de nitrógeno, su masa atómica es 14 gramos, es 14, lo expreso en gramos, entonces un atomogramo de nitrógeno es igual a 14 gramos de nitrógeno. Igual en el caso de un atomogramo de potasio, busco la masa atómica del potasio, 39, lo expreso en gramos y eso es el atomogramo de potasio, que equivale a 39 gramos de potasio. Igual el del oxígeno, que es 16 gramos de oxígeno, del calcio, 40 gramos de oxígeno, del azufre, 32 gramos de azufre. Entonces acá tenemos una relación del atomogramo. Nos han dicho que el atomogramo de cualquier elemento va a ser igual a la masa atómica del elemento expresada en gramos. Eso también equivale a decir un mol de átomos del elemento, ¿ya?, que también equivale a esa cantidad grande, al número de Avogadro. Quiere decir que en un atomogramo o en un mol de átomos de cualquier elemento, siempre va a haber esta cantidad de átomos, 6,023 por 10 a la 23 átomos. Acá tenemos ejemplos, por ejemplo, un mol de carbono, ¿no? Un mol de átomos de carbono. Carbono es el elemento. Entonces, acá hay siempre va a haber esta cantidad, 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono, que equivalen también a su masa atómica, 12 gramos de carbono, ¿no? Igual en el caso del hidrógeno, un mol de hidrógeno, ¿ve? Acá también tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, que equivalen también a
su masa atómica a 1 gramo de hidrógeno. 1 mol de calcio también equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio, que también equivale a su masa atómica, 40 gramos de calcio. Acá vamos a ver algunos ejercicios. A ver, nos preguntan, calcular el peso de un átomo de azufre en gramos. Nos dan como dato la masa atómica del azufre, 32 unidades de masa atómica, ¿no? Unidades de masa atómica. Solución. Según la relación, un atomogramo de azufre equivale a su masa atómica, peso en gramos, o sea, 32, que me han dado ese dato. Eso también nos dice que contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de azufre. ¿Qué voy a relacionar acá? Me dicen, calcular el peso. ¿Dónde hay peso acá en esta relación? Acá 32 gramos, es peso. De un átomo, ¿no? Dice, un átomo. ¿Dónde hay átomos? Acá, 6. Acá hay 6,023 por 10 a la 23. Entonces relaciono estos dos, ¿no? Entonces hacemos la regla de 3 simple. 32 gramos de azufre, ¿no? Dice, contienen 6,023 por 10 a la 23 átomos de azufre. O decimos, 6,023 por 10 a la 23 átomos pesan 32 gramos, ¿cierto? ¿Y cuánto pesará un átomo nada más? Un átomo. Porque acá nos preguntan, calcular el peso de un átomo. Entonces, un átomo, ¿cuánto pesará? La regla de 3 simple, x igual 32 por 1, 32, entre 6,023 por 10 a la 23, que equivale a 5 por 10 a la menos 23 gramos. De hecho, ¿no? Es un valor muy pequeñito. Un átomo, el peso de un átomo, en este caso de azufre. Otro ejercicio. Una medalla de plata pesa 10,8 gramos. ¿Cuántos átomos de plata contiene la medalla? Miren, nos dan también como dato su masa atómica de la plata, 108 unidades de masa atómica. Hacemos la relación, ya sabemos esa relación. Un atomogramo de plata equivale a su masa atómica, 108. Este es el dato. Escribimos ahí, gramos de plata, que contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de plata. Aplicando la regla de 3 simple, tenemos, multiplicamos 10,8 por 6,023 por 10 a la 23, dividimos entre 108. Entonces nos sale, multiplicando o dividiendo 10,8 entre 108, 0,6023 por 10 a la 23 átomos de plata, que equivale a 6,023 por 10 a la 22 átomos de plata. Fíjense, en esta cantidad, en 10,8 gramos hay esta cantidad de átomos, ¿no? Tercer ejercicio. Se tiene una muestra de 200 gramos de calcio. ¿Cuántos átomos gramo contiene? En estos 200 gramos, ¿cuántos átomos gramos contiene? Para eso tenemos que tener la masa atómica del calcio, que es 40. Solución, igualito a la relación. No nos olvidemos de esta relación. Un atomogramo del elemento, en este caso calcio, equivale a la masa atómica del calcio, en este caso, y contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio. Entonces, igual aplicamos una regla de 3 simple. Como nos están preguntando, ¿no? Una muestra, 200 gramos, ¿cuántos átomos gramos? Entonces, masa con atomogramo tenemos que relacionar estos dos. Entonces, un atomogramo de calcio pesa 40 gramos de calcio. ¿Cuántos gramos de calcio pesará los 200 gramos debajo de gramos? Entonces, x igual a 200 entre 40. 5 átomos gramos de calcio. Bien, hemos hablado de los átomos, hemos hablado de elementos. Ahora vamos a hablar de sustancias. Para hablar de las sustancias tenemos que conocer la masa molecular. ¿Qué será la masa molecular? Es la masa promedio relativo y ponderado de las moléculas de una sustancia, siempre comparado
con la unidad de masa atómica. La masa molecular se determina por la sumatoria de las masas atómicas de los elementos que conforman la unidad fórmula, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá del oxígeno. Quiero hallar de esta molécula de oxígeno. No, ya no es elemento, sino ahora es molécula, ¿no? Está formado por dos oxígenos. Entonces, para ello, tenemos que sumar, acá nos dice, las masas atómicas. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. Entonces, 2 oxígenos, 16 más 16, 32. O es lo mismo, 2 multiplicamos por la masa atómica del oxígeno, me va a salir 32 unidades de masa atómica. El agua igualito. Sumamos las masas atómicas. ¿De quiénes? De los hidrógenos y del agua. Como hay dos hidrógenos, 2 por su masa atómica, 1, multiplicamos, más un oxígeno por 16. Entonces sumamos 2 más 16, 18. Igual en este caso, otra sustancia, el sulfato de calcio bihidratado, ¿no? Entonces acá componen ¿quién? El calcio. ¿Cuántos calcios hay? 1. Entonces será 40 nada más, su masa atómica. Está 40, acá me dan. Azufre. ¿Cuántos azufres hay? 1. ¿Cuánto es su masa atómica? 32. Entonces 1 por 32, 32. Más 4 oxígenos. 4 por su masa atómica, 16. Entonces 4 por 16. Más 2 aguas. El agua ya lo conocemos, su masa atómica del agua. Entonces 2 aguas, ¿cómo hay? 2 por 18. Sumados, multiplicando y sumados, nos van a salir 172 unidades de masa atómica. A ver, calculemos la masa molecular del carbonato de hierro 3. Primero escribimos la fórmula correcta. De hecho, ¿no? Si me dan así el nombre, tenemos que conocer la fórmula. Carbonato de hierro 3. Ahí está la fórmula. Luego decimos hierro. ¿Cuántos hierros hay? 2. Multiplicamos por su masa atómica, 56. Igual 102. ¿Cuántos carbonos hay? Este paréntesis que está acá, ¿no? Y afuera hay 3, indica que hay 3 carbonos. Y 3 por 3, 9 oxígenos. Entonces 3 por su masa atómica del carbono, 12, 36. 9 oxígenos, 3 por 3, 9. Por su masa atómica del oxígeno, 16, 144. Sumamos y nos sale 292 unidades de masa. Es el peso molecular o la masa molecular del carbonato férrico o el carbonato de hierro 3, ¿no? Con valencia 3. Molécula gramo. Conociendo ya entonces la masa molecular, podemos hablar de la molécula gramo o mol también, ¿no? Es un término que expresa cantidad de una especie química equivalente al número de Avogadro, ¿no? A 6,023 por 10 a la 23 unidades o partículas, denominándose a este número el número de Avogadro, ¿no? Un mol de partícula equivale entonces de cualquier sustancia, un mol de cualquier sustancia va a equivaler a 6,023 por 10 a la 23 partículas. Ese es el número de Avogadro. Entonces, un molgramo, o también llamado mol, ¿no? Se define como la masa molecular de la sustancia expresado en gramos. Entonces, tenemos que ver también acá esta relación. Un mol de cualquier sustancia es el peso, ya saben, M con su raíz encima se simboliza la masa molecular de la sustancia que son gramos. Un mol también se puede decir que es un mol de moléculas de la sustancia. Eso también equivale a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, como se trata de sustancias, ahora son moléculas. De antes hablábamos de elementos, de atomogramo, eran átomos acá, eran átomos. Ahora son moléculas. Por ejemplo, tenemos un mol de agua, su peso molecular 18 gramos de agua. Eso también equivale a 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Un mol de ácido nítrico, su masa molecular es 63, ¿no? Gramos, expresado en gramos, ¿no? Porque acá nos dice un mol es el peso o masa molecular de la sustancia expresada en gramos. Acá está. Eso también contiene la misma cantidad de 6,023 por 10 a la 23 moléculas de ácido nítrico, ¿no?
Hasta ahí, esas serían las moléculas gramo. Pero si nos dicen un mol de plomo, no vamos a confundir con estos. Plomo es elemento. Elemento. Entonces, ¿qué cosa es un mol de plomo? Es la masa atómica del elemento plomo, expresado en gramos, y eso contiene 6,023 por 10 átomos, que también puede decirse atomogramo, ¿no? Entonces, no vamos a confundirnos. Vamos a ver ahora en los ejemplos. ¿Cuánto pesa? A ver, un ejemplo. ¿Cuánto pesa en gramos una molécula de agua? Una molécula de agua, fíjense. Tenemos como dato la masa molecular del agua 18 unidades de masa atómica. Solución, veamos la relación. Un mol gramo o mol también se puede decir, acá mol de agua tiene 18 gramos de agua, porque es la masa molecular del agua. Esto también contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces, ¿qué voy a relacionar? Peso con molécula, o sea, 18 gramos con moléculas. Entonces decimos, si 18 gramos de agua, ¿no? Hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿cuántos gramos de agua, dice? Una molécula de agua, una sola molécula, ¿cuánto pesará? ¿Cuánto pesará? De la letra simple, en X, 18 entre 6,023 por 10 a la 23. Entonces será 3 por 10 a la menos 23 gramos. Listo, otro ejercicio. Una pequeña gota de ácido sulfúrico que pesa 0,98 gramos cae sobre la piel de una persona y le produce una pequeña quemadura. ¿Cuántas moléculas de ácido sulfúrico intervienen en la quemadura? Miren, ¿ah? ¿Qué vamos a relacionar? Gramos con moléculas, ¿no? Peso con moléculas. Entonces, para ello nos están dando también otro dato muy importante. La masa molecular del ácido sulfúrico, 98. Entonces, acá tenemos la relación. Un mol de ácido sulfúrico equivale a 98 gramos de ácido sulfúrico, porque es su masa molecular. Esa es la definición de mol. Y en esta cantidad hay 6, en estos 98 gramos de ácido sulfúrico hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Entonces veámosla, cómo hacemos la relación. Entonces 98 gramos, ¿no? Contienen 6,023 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Y en 0,98 gramos, o sea, miren, en una cantidad más pequeña, ¿cuántas moléculas han intervenido en la quemadura? Vamos a ver, multiplicamos entonces 0,98 por 6,023 por 10 a la 23 entre 98. Entonces nos va a salir 6,023, debe ser acá, por 10 a la 21 moléculas. Otro ejercicio. Se tiene una muestra de 68,4 gramos de azúcar. Ahí está la fórmula del azúcar, de la sacarosa. ¿Cuántos moles de esta sustancia contiene? O sea, en 68,4 gramos de azúcar, ¿no? ¿Cuántos moles de esta sustancia contiene? Igualito la relación acá tenemos, ¿no? Mol, peso, gramos y moléculas. ¿Qué vamos a relacionar? Gramos con moles. O sea, 342, que es el peso molecular de la sacarosa, vamos a relacionar con los moles. Entonces decimos, en un mol de sacarosa hay 342 gramos, o sea, su peso o su masa molecular de la sacarosa. En 68,4 gramos, gramos debajo de gramos, ¿cuántos moles de sacarosa hay? Igualito, multiplicamos, ¿no? 68,4 entre 342. 0,2 moles. Nada más. Poco, ¿no? Otro ejercicio. Calcular el volumen que ocupa 640 gramos de oxígeno a condiciones normales. Acá volumen nos habla.
el volumen, ¿no? De cualquier sustancia a condiciones normales equivale a 22,4 litros. Es decir, un mol de cualquier sustancia gaseosa, solamente gaseosa, a condiciones normales, siempre ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, un mol gramo de oxígeno equivale a 32 gramos, es su masa molecular, recuerden, y eso equivale en volumen a 22,4 litros de oxígeno. Entonces, aplicamos también la regla de 3 simple. En 32, ¿qué vamos a relacionar? Gramos con volumen, o sea, con litros. Entonces, partimos de acá. Con 32 gramos hay 22,4 litros de oxígeno. Y con 640 gramos de oxígeno habrá X litros. Si multiplicamos 640 por 22,4, dividimos entre 32 y nos sale 448 litros. Muchachos, eso es todo. Gracias por su participación.